Ahora, hace 8 días empezamos a ver este texto en Hebreos 6, que es en relación con lo que sale de la boca del hombre. Traigo esta versión del libro que es una de las más amplias que tenemos en español. El hombre encerrado en, en una jaula, ¿no? De su propia fabricación, debido a lo que ya entendemos, su apostasía. Y esto es el punto que vamos a discutir más a fondo. Falta uno o dos estudios más, aparte de lo que vamos a ver el día de hoy, más a fondo este asunto de por qué no hay esperanza para las personas apóstatas, por qué no pueden ser convertidas. Y esto es el tema, ¿no? Que le interesa tanto a nuestro querido hermano Banyan en esta parte y en otras partes de la misma alegoría, en donde el tema de qué pasa con las personas apóstatas es un tema que vuelve a surgir a lo largo de su peregrinación con una lista de personas y como vamos a ver el día de hoy, en diferentes formas. Y cuando el cristiano le pregunta al intérprete, está en la casa del intérprete todavía, no hay esperanza para un hombre así, un hombre como este. Y cuando el intérprete contesta, pregúntale a él. Y el hombre dice, cuando cristiano le pregunta, ¿no hay esperanza? El hombre dice, no, ninguna en lo absoluto, ¿no? Y esto coincide con lo que vamos a ver en los estudios que faltan aquí, en que estamos detenidos a propósito. La lectura de esta noche comienza en Hebreos 6, donde este es el primer punto en el versículo 4. La imposibilidad de que estas personas sean convertidas verdaderamente. Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, en los versículos anteriores, no va a volver el apóstol a poner el cimiento, el fundamento. Ese es un punto crucial al cual vamos a volver. Los apóstatas habían escuchado el evangelio, habían profesado creerlo, pero después de un tiempo, terminaron abandonando su fe. Y el texto dice que fueron iluminados, que gustaron el don celestial, que fueron hechos en algún sentido partícipes del Espíritu Santo sin ser regenerados, sin nacer de nuevo, participaron de las influencias milagrosas que estaban operando de forma extraordinaria en aquel entonces, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Pero el versículo 6, y hay detalles aquí que vimos en parte hace 8 días sobre esta descripción. El versículo 6 dice, y recayeron, volvieron a caer, y esto es la caída definitiva al final. No es caer en el pecado, ser conducidos a arrepentirse y seguir adelante en la vida cristiana. Esa es la experiencia de todos los creyentes. Estas personas recayeron. Vamos a ver en otro estudio una lista de textos que describen técnicamente el proceso y lo que sucede, ¿no? Con estas personas. Pero aquí dice que recayeron y por lo tanto es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, dando a entender que por un tiempo parecían haberse arrepentido. Y el argumento es que estas personas crucifican de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios. Es un tema que vamos a discutir más a fondo en un estudio próximo, pero ya sabemos, lo vimos la semana pasada, se ponen de acuerdo con aquellos que crucificaron al Mesías. Y en el capítulo 10 se describe esto como pisotear al Hijo de Dios y hacer afrenta al Espíritu Santo. Y luego tienen terribles advertencias. Leyendo ahora el capítulo 10, el versículo 30. Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y luego brinca y dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo.
Y son terribles advertencias en contra de cada persona apóstata. Ahora, aquí mismo estamos en Hebreos 6 y ahora agrego tan solo este comentario. Hay más cosas aquí que no vamos a ver el día de hoy. El comentario en el versículo 7 y en realidad es un mini párrafo que incluye los versículos 7, 8 y 9. Nos saca de dudas acerca de estas personas. Y esto es de mucha ayuda lo que vamos a leer ahora. El versículo 7 dice, esto no lo vimos la semana pasada. La tierra que bebe la lluvia. La versión antigua dice el agua, que muchas veces vino o cayó sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos de los cuales es labrada, esa tierra recibe bendición de Dios. Ahora la contraparte en el versículo 8, más la tierra que produce espinos, la versión antigua dice espinas y abrojos, esta tierra es reprobada. Y eso es la condenación. Esto es el hombre encerrado en su jaula de reprobación. Es una persona ya reprobada por Dios. Ese tema lo vamos a discutir más a fondo, pero esta reprobación es definitiva y final. Y aquí la ilustración, la tierra ya reprobada, en la versión antigua dice, está cercana a la maldición, o sea, se está acercando esa persona y esa es la maldición eterna, la maldición del infierno, y termina diciendo cuyo fin será el de ser quemada, abrazada, y la descripción es espantosa de lo que va a pasar a cada persona apóstata. Terminarán siendo reprobadas, malditas por Dios y perdidas eternamente en el infierno. Ahora, el porqué de todo esto todavía queda pendiente la explicación más profunda, ¿no? Que vamos a ver próximamente en un estudio. Pero lo que nos interesa aquí es algo muy importante. La ilustración es tomada de la parábola del sembrador. Y la tierra describe la condición del corazón de estas personas. Y como sabemos en la parábola del sembrador, de 3 personas que hacen una profesión de fe, 2 terminan apostatando. Y el argumento aquí es muy parecido. Estas personas pretenden, dicen recibir la palabra, el evangelio, e incluso Cristo mismo, pero luego lo que sucede en sus vidas, en vez de buenas obras, en vez de evidencias y frutos de salvación, en vez de gracias del Espíritu, producen lo contrario, tan solo espinos, tan solo abrojos, o sea, es la descripción de una tierra que no fructifica. Y lo que sabemos es que la salvación, que no es por obras, es para obras, y los que son convertidos manifiestan el cambio de corazón, el milagro del nacimiento nuevo y la relación viva que tienen con Dios, mostrando evidencias y frutos en algún grado. En la parábola del sembrador, los grados son 30, 60 o 100, ¿no? Dando a entender que es muy variable, pero algo de frutos lo que demuestra. Aquí la descripción ilustrativa es de personas que a pesar de todo lo anterior y recibieron el mensaje bajo las mejores circunstancias posibles, rodeados por los mejores creyentes que han vivido en la historia del cristianismo, y a pesar de todo lo que fue para ellos una tremenda bendición, increíble oportunidad de ser verdaderamente convertidas, resultaban ser creyentes falsos. Y sabemos que esto es la realidad acerca de estas personas, por lo que el versículo 9 dice. Y el versículo 9 dice, pero de vosotros, oh amados, vean, estoy leyendo nuevamente en nuestra versión antigua, vosotros, oh amados, de vosotros, dice el apóstol,
esperamos mejores cosas, mejores que las que el texto describe, mejores cosas. Y la traducción aquí es muy importante. Las que acompañan la salvación, las mejores cosas. En algunas versiones, las cosas que pertenecen a la salvación, dando a entender que la descripción anterior no describe necesariamente la salvación, sino, como vamos a ver, describe qué tan cerca puede llegar una persona a ser convertida sin en verdad ser convertida. ¿Qué tan cerca puede una persona llegar en su profesión de fe a dar la apariencia de ser un creyente sin serlo? Y el versículo 9 es la clave en la hermenéutica para interpretar correctamente el texto, dando a entender que los verdaderos creyentes producen algo más que lo que vemos en esta descripción. Producen verdaderas evidencias de salvación. Y a este punto volveremos. Ahora, el día de hoy, en el tiempo que nos resta, vamos a hacer un paréntesis. Y el paréntesis es para introducir lo que habíamos comentado antes. El argumento aquí es profundo. Podríamos detenernos mucho tiempo con estos puntos. No lo vamos a hacer el día de hoy, porque vamos a resumir lo que son en el Nuevo Testamento los tres tipos o clases de apostasía. Algunos prefieren las tres formas o las tres maneras en que una persona puede apostatar. Ahora vamos a comenzar viendo unos textos, ¿no? Y les invito a buscar en Romanos, en su capítulo 16. Y aquí el primer tipo o la primera forma o la primera clase de apostasía. La apostasía es una persona que termina, después de haber profesado la fe en Cristo, termina abandonando dicha fe, ¿no? Y como ya vimos, la verdadera fe es el don de Dios. Se manifiesta la realidad de esta fe por su perseverancia. La doctrina de la preservación de la perseverancia de los santos afirma causa y efecto. El efecto de la preservación de parte de Dios es que la persona va a continuar en la fe cristiana, no va a abandonar su fe, no va a dar la espalda a Cristo, no va a hacer lo que el hombre en el progreso del peregrino hizo, lo que las personas en Hebreos 6, en Hebreos 10 y en Segunda de Pedro y otros textos hacen, no va a caer definitivamente de su profesión de fe, no va a terminar apostatando. Ahora, la primera clase o la primera forma, buscan en Romanos 16, o el primer tipo de apostasía, y hay un gran debate sobre cuáles de estos tres tipos, la apostasía moral, la apostasía doctrinal y la apostasía provocada por la persecución, cuál de estos tres tipos o clases o formas de apostasía el Nuevo Testamento trata más frecuentemente. Y el debate nunca termina, ¿no? Porque el Nuevo Testamento trata con estos tres tipos de apostasía en forma continua. Esto es lo que vemos, ¿no? Y ahora, comenzando con la apostasía doctrinal, ven en Romanos, en su capítulo 16, y ven cómo termina el versículo 17. Os ruego, hermanos, la palabra mirar en la versión antigua es señalar, y es la ilustración moderna de ponerle una etiqueta, ¿no? Y aquí la idea es más fuerte, es públicamente identificar a los que causan divisiones y escándalos, tropiezos, la palabra griega, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Hay que públicamente identificar a estas personas que por su apostasía están provocando divisiones
escándalos en contra de la sana doctrina, en contra de la doctrina apostólica, la doctrina que habéis aprendido, y luego dice, y apartaos de ellos. Y esta es una fórmula fuertísima. Hay que separarnos, hay que apartarnos de tales personas. Luego, en este contexto, hay algo muy parecido a lo que vemos en el ministerio público de nuestro Señor Jesús. Dice en el versículo 18, porque los tales, esta clase de persona, como vamos a ver, que termina en la apostasía doctrinal, los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo. Esto es algo sorprendente porque nosotros pensamos, ¿no? Que no debemos juzgar los motivos del corazón de otras personas. Pero eso es precisamente lo que vemos aquí. Pablo identificando a estas personas y dando a entender, estas personas son mal motivadas. No están sirviendo a Cristo. No están tratando de honrar y glorificar a Cristo, sino están sirviendo otros intereses. El texto dice, no sirvan a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus estómagos, sus vientres. La versión antigua es un modismo para decir que tienen motivos ocultos, tienen motivos ulteriores. Y luego la descripción nos saca de dudas, con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los ingenuos. Los corazones, la versión antigua dice de los simples, ¿no? Y se refiere a personas que les están dando el beneficio de la duda y que no sospechan, ¿no? De estas gentes. Ahora, en el argumento aquí hay muchas cosas que no podemos analizar, salvo, fíjense bien en la primera parte. Estas personas provocan divisiones y escándalos en la iglesia, pero vean, en cuestiones doctrinales, en contra de la sana doctrina, ¿no? En contra de las doctrinas bíblicas, estas personas se oponen a diferentes aspectos de la verdad y terminan causando conflictos y divisiones entre los hermanos. Ahora, en este sentido, lo que el texto describe es una persona que se ha apostatado de la verdad, que ha abandonado la verdad y ahora está usando su interpretación o su postura doctrinal para dividir, en el contexto aquí, la iglesia, para dividir a los hermanos. Y la palabra divisiones, disensiones en la versión antigua es un punto crucial. Estas personas están aferrándose a sus puntos de vista en cuestiones doctrinales y usando estos argumentos para causar división en la iglesia local. Ahora, vamos a 1 Timoteo 4. Tenemos que apurarnos aquí porque lo que vamos a hacer en este mini estudio es simplemente leer algunos de los textos que hablan de este asunto. Y ahora vamos a 1 Timoteo, a su capítulo 4, y este texto es uno de los más fuertes de la Biblia. 1 Timoteo 4, el tema aquí es la apostasía doctrinal, lo vamos a explicar más en un momento, pero en 1 Timoteo 4, el primer versículo dice, 4:1, 1 Timoteo, el Espíritu, y es el Espíritu Santo, mayúscula, dice manifiestamente que en los venideros tiempos, y esto es una fórmula que habla de ciclos de apostasía y después ciclos, en contraste con esto, esa es la historia del cristianismo, de avivamientos, ¿no? Pero estos son épocas o ciclos o tiempos de apostasía que vienen y se van en la historia del cristianismo. Y aquí, en el primer siglo del cristianismo, el Espíritu les dio a entender esta profecía, vendrán estos tiempos de apostasía. Y dice, vendrán en los venideros tiempos, estos que terminan apostatando.
Y el lenguaje aquí es fuertísimo. Algunos apostatarán de la fe, pero ven cómo lo explica aquí. Escuchando a espíritus de error, a espíritus engañadores, es la traducción en muchas versiones. Esta fórmula, espíritus engañadores, espíritus de error, sin lugar a dudas se refiere a demonios, ángeles caídos, ¿no? Que están en el contexto del argumento. Lo que vemos en otro ejemplo es el diablo disfrazándose como ángel de luz y sus ministros hacen lo mismo. Pero estos demonios, espíritus de error, están comunicando doctrinas de demonios. ¿Ven cómo lo dice? Doctrinas de demonios. Y incluso hay en los libros en contra de las sectas, ¿no? En inglés hay una lista de libros muy famosos y más de uno de los libros utiliza esta frase como una parte del título mismo del libro, ¿no? El título o el subtítulo, Doctrinas de Demonios, ¿no? Y van atacando las sectas, las más conocidas en el mundo del cristianismo del siglo XX. Y es tan interesante en algunos de los libros el capítulo Doctrinas de Demonios número 1, Doctrinas de Demonios número 2, Doctrinas de Demonios número 3, así el bosquejo, ¿no? Del libro. Y ahora hay una pequeña parte de esto que podemos leer aquí antes de seguir adelante. Cuando dice que terminarán apostatando de la fe, esto es la verdadera fe cristiana, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios, luego con hipocresía, y es igual a lo que acabamos de leer en Romanos 16. Es pura hipocresía de parte de los que terminan así. Con hipocresía, engaño, la persona hipócrita se pone una máscara, ¿no? Desempeñando el papel de un creyente sincero, verdadero, pero es la pura máscara. Y hipócritas, ¿no? Si no me equivoco, la palabra griega, y el actor en el teatro, en el mundo greco-romano, que usaban máscaras que sostenían así con un tipo de palo aquí, la máscara, ¿no? Para cubrir su rostro y esconder su identidad. Con hipocresía hablarán mentira. Y luego dice, esto es el motivo, son hipócritas, son engañadores, están engañando, estos apóstatas están engañando, y el argumento aquí es a propósito, y luego es como si lo dijera entre paréntesis, teniendo la conciencia cauterizada. Es algo espantoso. Es una persona cuya misma conciencia ha sido endurecida, ha sido silenciada, ha sido insensibilizada. La palabra cauterizada es la herida quemada con un fierro caliente. Lo sacan del fuego y así sale el humo, ¿no? Al tener contacto con la piel de una persona y deja ahí todo quemado, insensibilizado. Y eso es lo que Pablo dice acerca de estas personas apóstatas, que son, en este contexto, son maestros falsos. Y en la lista de sus doctrinas falsas, tan sorprendente, ¿no? No podemos detenernos aquí, porque en un momento vamos a ampliar más el concepto de apostasía doctrinal, pero aquí dicen, prohibirán casarse. Y de inmediato lo que viene a nuestra mente al leer esto es el celibato, la Iglesia Católica Romana, su postura, ¿no? En relación con su clero de que no pueden casarse, prohibirán casarse. Y luego en el contexto aquí, mandarán de abstenerse de viandas, que es una fórmula técnica que habla de diferentes tipos de alimentos, incluso carne, ¿no? Y hay en el trasfondo de esto, el argumento, estaban sacando de las leyes alimenticias del Antiguo Testamento algunos detalles que usaban para
en su legalismo, aquí se identifican como legalistas, como para imponer esas reglas por encima de sus feligreses, y es más de lo mismo, dejando el matrimonio, ¿no? Prohibiendo a estos a casarse y imponiendo sobre ellos restricciones sobre su dieta, restricciones alimenticias, ¿no? Y luego, entre paréntesis, dice que Dios creó todo lo que podemos comer y con nacimiento de gracias, los fieles, los que entienden y creen la verdad, los que han conocido esta verdad, dice, participamos de esas cosas y le damos gracias a Dios. Pero hay más cosas aquí en el contexto que vamos a dejar porque no podemos detenernos más. Pero en el argumento aquí, a mí me viene a la mente de inmediato los mormones, ¿no? Con hasta el café, el refresco, tienen su lista de prohibiciones en relación con lo que un creyente puede o no comer. Pero ahora vamos más lejos aquí y vamos a Tito, a la pequeña epístola de Tito, ¿no? Que es antes de Limón, al capítulo 3 de Tito vamos a pasar y estamos ateniéndose aquí con una lista de textos que introducen este concepto de apostatar en sentido doctrinal. Y en Tito, en su capítulo 3, y esto es un lío que, como ya lo mencioné terminando la semana pasada, que surge continuamente en el progreso del peregrino. No hemos dejado el libro de Bunyan y Bunyan se encuentra con personas apóstatas en el camino y en su mayor parte en el libro de Bunyan el énfasis es sobre esta apostasía doctrinal, personas que dicen que están en el camino pero no entraron por la puerta, lo vimos terminando hace 8 días, ¿no? Brincaron el muro, saltaron la pared y en aquel entonces la mayor parte de estas personas eran de la iglesia anglicana en donde no entraron por la puerta que es Cristo, sino por la falsedad del bautismo infantil, que lo tengo que volver a decir, no está en la Biblia de nadie. Pero la iglesia anglicana salió de la iglesia católica en la reforma protestante, conservaba esa práctica y había una muchedumbre de gente, incluso que perseguían a los bautistas, a los que se apegaban a la Biblia en relación con el hecho de que el bautismo es por inmersión y es tan solo de creyentes, no es de recién nacidos, no es de infantes, y sin embargo es un ejemplo no clásico de qué tipo de apostasía puede suceder. Y nosotros sabemos los amargos frutos de esa práctica en la Iglesia Católica Romana. Ahora aquí estamos detenidos en Tito, en su capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Y en este versículo 9, en el versículo 8 dice que los que han creído han de procurar gobernarse en buenas obras. Esa es la lista son 4 de esas palabras fieles, ¿no? Que muchos dicen que cantaban y que memorizaban y que recitaban. Y esto de cómo la fe obra motivada por amor y produce buenos frutos, buenas obras en alguna medida. Pero en el versículo 9, las cuestiones necias. Y en la lista de cuestiones necias, genealogías y contenciones y debates acerca de la ley. Y esto es interminable, lo que está metido de por medio en esto. En aquel entonces los judaizantes y varias sectas dentro del judaísmo están en la mira de estos comentarios, sectas que se habían infiltrado a las iglesias cristianas. Y hoy en día de inmediato pensamos en los adventistas del séptimo día que pretenden guardar la ley y dicen que el día sábado es el día de adoración, es más de lo mismo. Dice, las personas que están así con la intención de causar divisiones y conflictos y todo el argumento, dice Pablo, con cuestiones necias. Dice,
evita. Y muchos no se incomodan cuando hacemos comentarios tan fuertes del púlpito en contra de estos grupos, pero este lenguaje es fuertísimo. Ven lo que dice. Hay que evitar estas personas, apartarnos de dichas personas, porque todo lo que van a provocar con sus cuestiones necias y tonterías, sin detenernos más para ver el paralelismo de esto hoy en día, todo esto es sin provecho. Ven cómo lo dice. Esas cuestiones no aprovechan a nadie, son a fin de cuentas, si entendemos que la salvación es por gracia y no por obras, son cuestiones necias y vanas. Esa es la versión antigua. Vanas, ¿no? En vano. Están discutiendo en vano, están preguntando en vano, ¿no? Y nosotros hemos tenido, no voy a decir más sobre esto, pero personas que nos visitan periódicamente. Hace poco alguien nos habló y precisamente vienen con esta mentalidad. Tienen sus ideas, tienen sus argumentos y vienen en realidad, espiarnos. En muchos casos lo que piensan es que van a encontrar una bola de ignorancias en nuestra congregación o en cualquier congregación en donde andan de visita y su propósito es malo, ¿no? Pero ahora hay que seguir leyendo. El versículo 10 dice, se nos está yendo el tiempo con el primero. Rehúsa. Ven el lenguaje, es fuertísimo. Hay que rechazar. Y ven lo que dice, hombre hereje, ¿no? Y hombre hereje. La palabra aquí, hereje, es muy fuerte porque se refiere a las personas, es más de lo mismo, que terminan causando divisiones. Son personas que provocan conflictos en relación con cosas doctrinales y en cada texto es tan sorprendente la mismísima fórmula. Después de una y otra amonestación. ¿Qué es esto? Dice, tú puedes advertir a una persona así una vez, ¿no? 2 veces y después se acabó el asunto. Y cuando quitan la máscara y demuestran, ¿no?, lo que son personas doctrinalmente apóstatas, que se han desviado de la sana doctrina, que se han desviado de la verdadera fe cristiana. Y sobre este punto vamos a hablar más en un momento. Pero dicen, no hay que perder más tiempo con esto. Estando cierto, vean otra vez lo que ya vimos en Romanos 16, lo que ya vimos en 1 Timoteo 4. En Romanos 6, sirvan a sí mismos. En 1 Timoteo 4, engañan a los ingenuos porque son puras personas hipócritas. Y aquí dicen, estando cierto que el tal es trastornado, se han trastornado estas personas y pecan. O sea, ¿qué es esto? Abiertamente dicen, estas personas son personas trastornadas, es un modismo que en donde todo lo han puesto de cabeza, motivados por su pecado. Y luego dice, siendo condenados de su propio juicio. Esto es más de lo mismo. En su misma conciencia saben lo que están haciendo. Saben que están tratando de desviar a los demás. Y el argumento es fuertísimo, ¿no? En donde Pablo va directamente a la motivación, directamente a la condición del corazón de estas personas. Y está tan convencido de esto, Pablo, ¿no? Y el por qué, porque las personas que son verdaderamente convertidas, que son verdaderos creyentes, no hacen lo que las personas que estos textos describen hacen. No terminan apostatando de la verdadera fe y no andan provocando este tipo de problemas. Y hay que decir esto entre paréntesis, ¿no? Llevamos muchos años discutiendo con personas que vienen con esta mentalidad o que tienen lo que nosotros decimos su agenda,
¿no? Vienen a la congregación, pero tienen su propia agenda medio oculta para los que son ingenuos. Y si son personas así, cada texto que ya van tres, cada texto que hemos leído dice que tenemos que rechazar, tenemos que apartarnos de estas personas. Lo voy a decir en otra forma. Invariablemente llegamos al punto en que es mejor que se vayan, ¿no? Y yo entiendo que al hablar así hay personas, no, salen con que no, el pastor me corrió, ¿no? No, estas personas manifestaron su verdadera intención y los pastores están ahí con la responsabilidad de cuidar al rebaño, los creyentes, ¿no? Que pueden ser víctimas de este tipo de persona, de este tipo de manipulación. Y estamos simplemente cumpliendo con nuestro deber al proteger las ovejas de Cristo. Ahora vamos a segunda de Juan. Hay que apurarnos aquí, el tiempo se nos está yendo. A segunda de Juan vamos ahora, y aquí el texto es aún más fuerte. Este es el cuarto ejemplo de textos que hablan de la apostasía doctrinal. Hay muchas cosas en el contexto de primera y segunda de Juan, en el contexto histórico, en la mira de la mayor parte de estos comentarios están los gnósticos, los judaizantes y los gnósticos, las dos sectas que estaban infiltrándose a las iglesias en aquel entonces y causando muchos conflictos y división. Y aquí estamos ya en segunda de Juan. El tema hay muchas cosas en el contexto que no podemos ver, pero el tema se ve de inmediato en el versículo 7. Segunda de Juan, versículo 7. Ya lo tienen, es un solo capítulo. Muchos engañadores han entrado en el mundo. Y entre paréntesis hay que decir algo aparte, ¿no? Es un comentario en una de las epístolas de Pablo. Muchas personas se preguntan, ¿por qué Dios permite esto? Es un tema aparte, no lo vamos a discutir a fondo el día de hoy. La respuesta es muy sencilla. Dios permite lo que el texto dice. Muchos engañadores han entrado en el mundo. Y hay que entenderlo, aquí es en el mundo del cristianismo de aquel entonces, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esto es lo que negaban. Una secta en el contexto del tema de los gnósticos, el gnosticismo en aquel entonces, en sus dos versiones, una negaba la divinidad de Cristo y la otra secta gnóstica negaba su humanidad. En síntesis, negaban la verdad acerca de la encarnación de Cristo, que Dios se hizo hombre. No vamos a discutir más a fondo los detalles aquí. A esto se refiere el texto. Y de inmediato dice, este tal es un engañador, este tal es falso, ¿no? Este tal a propósito está engañando. Y luego estos son vinculados con el anticristo. El tema aquí del anticristo no nos interesa porque hay muchos anticristos que han salido en el mundo, ¿no? En aquel entonces y hasta el día de hoy, grupos anticristianos disfrazándose como cristianos. Y obviamente, en forma anticipada, están mostrando lo que el anticristo final hará al oponerse a Cristo en su versión final, ¿no? En la última etapa de la historia de este mundo vendrá el anticristo final. Pero hay que seguir leyendo aquí. Y antes de ver el versículo 9, vuelvo a mi pregunta, ¿por qué permite Dios esto? Y la respuesta es que estas cosas nos ponen a prueba. ¿Qué quiere decir esto? La presencia de personas así pone a todos los que dicen ser creyentes a prueba para mostrar lo que hay en nosotros.
Y es un punto al cual volveremos en otro estudio. El punto es muy fuerte. Los verdaderos cristianos no pueden ser engañados de manera permanente por estos engañadores. No pueden ser engañados de manera permanente. Pueden ser confundidos, sí, y pueden tener dudas también. Y sin embargo, no de manera permanente, no en forma final. Tienen lo que no vamos a ver el día de hoy, la unción del Espíritu. Y el Espíritu Santo impide que los verdaderos creyentes sean engañados por estos engañadores. Entonces, cuando vemos a personas que son arrastradas por estos engañadores y terminan apostatando, lo que sabemos es que nunca fueron a de veras creyentes. Y de otra manera esto no habría sucedido. Y sin embargo, esto demuestra, ¿no? Lo que estamos señalando, si una persona es real o no, si una persona es convertida o no. Y estoy buscando los textos que hablan de este punto, no podemos verlos el día de hoy, se nos va a ir el tiempo. Hay que seguir leyendo aquí en 2 de Juan, en donde estamos pasando ahora al versículo 9. Todo aquel, cualquiera que se revela, ven, describe estas personas que doctrinalmente terminan apostatando como rebeldes. Todos los que se rebelan y no perseveran en la doctrina de Cristo. ¿Ven lo que dice? No tiene a Dios. No tienen a Dios. No son verdaderamente convertidas. Y la contraparte, el que persevera en la doctrina de Cristo, eso es la perseverancia, causa y efecto. Somos preservados. El efecto de esta preservación, de esta causa es, vamos a perseverar en la sana doctrina. Los que perseveran en la doctrina de Cristo, estos sí, los tales tienen, estoy leyéndolo en sentido plural, tienen al Padre y tienen al Hijo. Entonces aquí es una prueba definitiva de si somos o no realmente convertidos. Y este tema no lo vamos a analizar más, lo sigo diciendo, en relación con dudas, confusión, cuestionamientos. Puede pasar mucho de esto en quien sea verdaderamente un creyente verdaderamente convertido. Puede luchar, puede estar confundido y puede dudar incluso de una lista de cosas que no vamos a discutir el día de hoy, comenzando con su propia sinceridad, su propia conversión, las evidencias de salvación en su vida, además de puntos doctrinales. Y sin embargo, no obstante, no pueden apostatar de la fe. Y hay que seguir leyendo. Otra vez la bomba, el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae, y esta doctrina es la verdadera doctrina de Cristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, y de ahí la importancia de las doctrinas. Vean lo que dice. No lo recibáis en casa. Vean, ni le digáis ni siquiera bienvenido. No debemos recibir, no debemos bendecir. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un falso testigo de Jehová toca tu puerta, tú puedes darle algún texto, si piensas que se va a prestar para por lo menos escuchar tu advertencia, pero no le vas a recibir en tu casa, no le vas a dar la bienvenida, no le vas a decir que Dios les bendiga a estas personas, nada por el estilo. Y vean lo que dice en el versículo 11, porque el que le dice bienvenido, comunica, y eso es una palabra fuertísima, participa con sus malas obras, participa con estas personas en su apostasía doctrinal. Y el argumento fuertísimo. Y por lo tanto,
Y lo que veo en este estudio es que no vamos a avanzar más. Vamos por último a Hebreos 3. Por lo tanto, vemos qué tan importante es este asunto de los que se desvían de la sana doctrina. Ahora, en Hebreos, en su capítulo 3, es una parte de por qué existen las confesiones de fe, que no son infalibles, pero son guías en muchos puntos básicos, ¿no? Y el valor de una confesión de fe es grande en la medida en que estas confesiones de fe se apegan a la Biblia. Son este, algo que nos sirve para ayudarnos a no ser desviados de lo que nuestros antepasados han visto en sus Biblias y han en forma sistemática, ¿no? Codificado y bosquejado como las doctrinas básicas del cristianismo. Pero ahora vamos a Hebreos, a su capítulo 3, ¿no? Y como nos está yendo el tiempo, mejor no vamos a ver este argumento. Lo vamos a dejar pendiente, ¿no? Para la próxima vez. Sí, sí, lo vamos a dejar pendiente. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a comentar un solo punto. Hay voy a decir, marco doctrinal en relación con las personas que terminan apostatando, ¿no? Porque no todas las desviaciones doctrinales son herejías de perdición. Este asunto de herejías de perdición, ¿no? Lo entendemos de inmediato. La palabra herejía habla de la desviación doctrinal, se desvían y resulta que el punto en cuanto a su desviación es algo que termina impidiendo que sean salvos. Y eso es lo que acabamos de leer, es lo que acabamos de señalar en 2 de Juan. Podemos detenernos aquí y no es necesario ver otros textos. En 2 de Juan, cuando dice que los que no traen esta doctrina no tienen a Dios, no tienen al Padre, no tienen al Hijo, no son realmente convertidas. Y la pregunta es, ¿cuál doctrina? Y el texto tan solo habla de la doctrina de Cristo. ¿Cuál doctrina de Cristo? Y aquí voy a resumir los puntos para concluir el día de hoy. Y van por este camino. Los errores doctrinales que resultan en lo que el texto dice, estas personas no son convertidas ni pueden serlo mientras que siguen negando la verdad. ¿Cuál verdad? Primero, las verdades básicas acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Así comienza el asunto. La naturaleza y el carácter de Dios. Ahora, ¿qué es esto? Los atributos de Dios. Aquí no estamos hablando de que una persona tiene que ser teólogo, pero si una persona niega por ejemplo, si niegan la omnipresencia, si niegan la omnisciencia, si niegan definitivamente la soberanía de Dios, su derecho de hacer lo que quiere con lo suyo, si niegan la justicia de Dios, la santidad de Dios, la ira de Dios, por de inmediato ven el ejemplo aquí, que basta, ¿no? Los que dicen no hay infierno, los que dicen Dios no puede castigar a nadie en el infierno, los que dicen que la ira de Dios es injusta, los que dicen así, ejemplos, ¿no? Que estoy señalando de forma muy resumida, aspectos de la naturaleza y el carácter de Dios. Si tú niegas la ira de Dios en contra del pecado, es imposible entender la cruz. Es entendible
tener idea alguna sobre el por qué murió Cristo. Es imposible comprender su obra salvadora, propiciatora, en donde Cristo se entregó como un sacrificio propiciatorio. ¿Qué es esto? Para apaciguar, propiciar la ira de Dios y quitarla de por medio, expiar el pecado. Si tú no crees que Dios juzga el pecado en el infierno, entonces no hay necesidad de salvación ni forma alguna para entender la salvación. Es un ejemplo clásico de una persona negando algo fundamental sobre la naturaleza y el carácter de Dios. Y esto incluye, no lo vamos a discutir ahora, su existencia trinitaria. Los grupos antitrinitarios están, en ese sentido, negando la verdad acerca de la encarnación de Cristo. Y en un punto fundamental, están negando incluso su divinidad, la divinidad de Cristo. Y para que su obra salvadora sea eficaz y suficiente para salvar a todos los creyentes, la persona que se entrega a morir en la cruz tiene que ser Dios, tiene que ser el Dios hombre, tiene que ser tanto Dios como hombre. Pero son ejemplos de lo que sucede cuando niegan la naturaleza o el carácter de Dios en estos puntos fundamentales. Y esta característica la vemos en una lista de sectas. La mormona, la adventista en algunos puntos y la falsa secta, ¿no? De los que nosotros llamamos como falsos testigos de Jehová. Son antitrinitarios, niegan la ira de Dios, niegan la doctrina del infierno, incluso niegan la doctrina bíblica del cielo. Y de inmediato concluimos, estas personas no han perseverado en la doctrina de Cristo. En su origen se desviaron de grupos cristianos en el siglo XIX, incluso de iglesias bautistas, una parte, no los mormones, pero una parte de la secta adventista y una parte en un trasfondo de la secta de los falsos testigos de Jehová, se desviaron de iglesias sanas en sus creencias. Ahora, termino con esto. Es un paquete, es un perfil, es un marco doctrinal. En el segundo punto, los que niegan la persona o obra de Cristo. Y aquí el engañador no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. La fórmula es técnica. Jesús, el ungido, el Cristo, vino en carne. Dios se hizo carne, ¿no? Su encarnación es lo que estas personas niegan. Están negando la encarnación de Jesús. ¿Cómo van a creer en su salvación entonces? Están negando la verdad acerca de la persona de Cristo y luego esto impide que entiendan la obra de Cristo. Ahora, por último, el punto más fuerte en este perfil o marco doctrinal es los que niegan el único camino de salvación, que es por gracia. Todos, no vamos a ver los textos el día de hoy, pero todos los que se basan en sus obras, en sus méritos, en ritos, ceremonias, desde el bautismo infantil hasta las sectas que creen que el bautismo en agua salva. Hay una tremenda lista de ejemplos. Los que creen que en alguna medida la salvación depende de sus propios méritos, no son ni pueden ser salvos. Y el punto es fundamental aquí. Su apostasía, si por un tiempo decían creer en la gracia y terminan cayendo, lo que la famosa frase en Gálatas, ¿no? Cayendo de dicha gracia, su apostasía es fatal. Pablo escribe a estas personas y dice, no, si se colocan bajo la ley, piensan justificarse, piensan salvarse por medio de la ley, entonces tienen que entenderlo. Cristo no les va a aprovechar nada y están obligados a guardar no una parte, sino toda la ley. Porque la salvación o es por obras o es por medio de la fe en Cristo y su gracia, su vida perfecta y su muerte. No puede ser una mezcolanza, no puede ser en parte lo que yo hago y en parte lo que Él hizo. Es por Cristo
o nada que somos salvos, ¿no? En este sentido, cuando digo por nada, lo que estoy diciendo es todo lo que nosotros pudiéramos hacer. Si fuéramos a fallar en un solo punto, seríamos culpables de haber violado toda la ley, dice Santiago, y es por lo tanto que es Cristo o nada como camino de salvación. Y los que se desvían en este punto, su apostasía es doctrinal, y lo que estamos leyendo aquí en 2 de Juan, esto impide que sean salvos. Entonces, cuando hablamos en contra de estos grupos, el asunto no es personal, no estamos atacando a nivel individual a ninguno de los miembros de estas sectas, estamos en contra de sus líderes, en contra de sus fundadores, en contra de sus doctrinas, en contra de todo lo que hacen para propagar sus mentiras. Es increíble, el diablo no se contenta con que sean engañados por la Iglesia Católica. No, 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 tiene miedo, tienen que venir los adventistas, tienen que venir los mormones, tienen que venir los falsos testigos para asegurar definitivamente que no sean salvos. Así, ¿no? Ni hemos hablado de la secta católica, que es lo mismo, es las obras en el contexto, ¿no?, de la Iglesia Católica fusionadas con una parte de lo que hizo Cristo, una parte de la intercesión de la Virgen María, y si Cristo y la Virgen te fallan, los santos, ¿no?, te van a ayudar. Eso es una mezcolanza total, en donde un poco de levadura leuda toda la masa, es lo que Pablo dice en Gálatas. Antes, la cita es Gálatas 5, el versículo 9, y Cristo no les va a aprovechar nada a estas personas. El mismo texto lo dice, lo veremos de hoy en 8. No avanzamos más allá de la apostasía doctrinal y faltan algunos detalles aquí, pero vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra que hemos leído en esta noche, que nos orienta, que nos ubica, que nos instruye, que nos advierte en cuanto a esta forma, esta clase de apostasía. Personas que se desvían del único camino de salvación y terminan negando aspectos fundamentales de tu carácter y tu naturaleza. Y esto indica que no te conocen y que no creen tu palabra ni el verdadero evangelio. Y te pedimos que nos ayudes a entender la gravedad de esto, confiando en que por medio de tu palabra, tu espíritu y tu gracia, nosotros no seremos engañados ni desviados por estos grupos, por estos engañadores. Y por eso te damos las gracias por las promesas de preservación en la verdadera fe, que es el don que otorgas a cada creyente. Y te pedimos por personas que nos rodean, personas que conocemos, personas engañadas en este país por la secta católica y por una cantidad de otras sectas. Y te pedimos que nos ayudes a ver en su apostasía doctrinal está la perdición de sus almas, porque sus errores doctrinales impidan que creen en la obra de Cristo y que confíen tan solo en Él. Y te pedimos que nos ayudes a decir la verdad, entendiendo que por más difícil, más pesado y más fuerte que sea esta verdad, es un acto de amor advertir, un acto de amor señalar y un acto de amor proclamar la verdad en contra de estos errores, y aún un acto de amor orar por muchas de esas personas y buscar por tu gracia y tu ayuda que comprendan la verdad. Y por eso te pedimos y te damos las gracias en el caso de cada creyente, escuchando y entendiendo un poco mejor este asunto.
Y por eso te damos las gracias infinitas por tu amor para con nosotros y tu cuidado que nos manifiestas al poner en tu palabra estas advertencias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.